Hola a todos. En lo que es políticas migratorias y todo lo que significa el progresismo hoy en día, en Europa existen dos realidades distintas. Por un lado tenemos a Europa Occidental y por el otro lado tenemos a Europa Oriental. Mientras que en Europa Occidental buena parte de este cambio social y político es visto con indiferencia o con apoyo por una buena parte de la población, en Europa Oriental, que sería el bloque conformado por antiguos países que formaban parte de la Unión Soviética y sus estados satélites, la realidad es diferente. Esta realidad que existe en estos países es que existe una oposición fuerte que se traduce en gobiernos, en movimientos políticos que entienden esta situación y trabajan a favor de esta voluntad del pueblo, que es poner un alto a estas transformaciones. Dentro de lo que es la Unión Europea se destaca un grupo de los países del ex bloque soviético que se conoce como el Grupo de Visegrad, conformado por Polonia, por Hungría, República Checa y por Eslovaquia. Estos países se caracterizan por su rebeldía contra los mandatos de Bruselas en diversos temas, en especial en el tema migratorio. En estos países del grupo Visegrad tienen los mismos problemas con el envejecimiento poblacional y la escasez de nacimientos que tiene el resto de la Unión Europea, pero su enfoque es totalmente diferente. De hecho, están tratando de mantener su unidad étnica y cultural y no se están entregando a esto del multiculturalismo. Ahora voy a pasar a leer una serie de políticas que han tomado algunos de estos países para afrontar este tema del envejecimiento poblacional y de la falta de nacimientos, pero con un enfoque, digamos, de no traer extranjeros, sino de tratar de mantener la cultura y la etnia nacional y fomentar nacimientos, fomentar la familia, políticas pro familia. Así que bueno, vamos a ver qué están haciendo estos países. Polonia planifica tomar medidas para favorecer el retorno de polacos que se encuentran en otros países trabajando actualmente, repatriarlos en lugar de buscar mano de obra no polaca. Dentro de la inmigración, los ucranianos suelen ser los más aceptados para residir y trabajar en Polonia. El hecho de ser países vecinos y que ambos hayan cambiado sus fronteras de un lado y hacia el otro durante siglos hace que culturalmente sean muy similares y se adapten rápido en Polonia. Además, este país, para combatir las bajas tasas de natalidad, ofrece subsidios de más de 100 euros al mes por cada hijo a partir del segundo. En Polonia, el 40% de los nuevos nacimientos son segundos hijos, por encima del promedio de la Unión Europea. En el caso de Hungría, el presidente Viktor Orbán lanzó un paquete de medidas para estimular la formación de familias y el nacimiento de hijos, tales como la exención de impuesto a la renta personal de por vida para mujeres con 4 hijos o más, préstamos para la compra de viviendas para familias de 2 hijos o más, subsidios para la compra de autos familiares, donaciones para pagar la hipoteca que ascienden de monto hasta el cuarto hijo, entre otras políticas públicas que han tomado. Por otra parte, en los países del bloque del este, cuestiones como el feminismo no tienen el alcance y el apoyo con el que gozan en los países occidentales. El hecho interesante acá es que estos países, a diferencia de los países de Europa Occidental, tienen la idea de mantener su unidad étnica y cultural. Están viendo a la gente como parte del lugar donde viven y que no son intercambiables. La cuestión acá es por qué está pasando esto, por qué en un lugar sí y en el otro lado de Europa no está pasando lo mismo. Para entender esta cuestión a fondo habría que hacer un gran estudio sociológico, hablar de historia y diversas cuestiones que llevan a que el enfoque sea diferente en las dos regiones de la Unión Europea o más bien del continente europeo. Yo, como no tengo los medios para hacerlo, voy a dar mi opinión en base a lo que conozco de estas naciones. Para mí, que en los países de Europa del Este, el hecho de que hayan estado dentro de la influencia de lo que era, o más bien dentro de lo que era el bloque socialista, hace que la concepción de sociedad sea diferente. Mucho de lo que hoy en día se considera progresismo ya estaba dentro de las políticas de estos países, como por ejemplo el tema del aborto, la igualdad salarial o el trabajo de las mujeres. Era algo que ya se estaba dando por hecho hace mucho tiempo. Eso explica el hecho de que por qué el feminismo no puede tener tanto calce en estos países como lo tienen en otros países de Europa. Además, en estos países, el socialismo no trató de borrar su identidad nacional. De hecho, si bien Rusia tuvo una especie de influencia cultural, una especie de supremacismo cultural en el hecho de enseñar ruso en las escuelas y cuestiones diversas que tienen que ver con el tema de la cultura rusa como una especie de ligazón, ¿no? Como es el inglés y digamos lo anglosajón en el resto de los países occidentales,
Nunca hubo unas políticas enfocadas a, bueno, a decir hay que mezclar todas las culturas, hay que mezclar todas las razas y que las sociedades pierdan su identidad, sino que más bien nunca se buscó esto, pero lo que sí hubo fueron deportaciones por cuestiones políticas y estratégicas, ¿no? Cuando traspasaban algunas poblaciones de algunos países para enviarlos a Siberia. Pero esto no tiene nada que ver con el hecho de una política enfocada en borrar la identidad colectiva. Además, el hecho de vivir tanto tiempo bajo un régimen socialista, me imagino que habrá tenido influencia en lo que es la concepción de nuestro rol en la sociedad, que no solamente somos individuos, sino que tenemos una responsabilidad con el conjunto de la sociedad, y esto haya hecho de que de alguna forma tanto tiempo vivir así haya hecho que la gente esté acostumbrada a tener dentro de sus evaluaciones y criterios el tema de la responsabilidad con los otros en la comunidad donde uno vive. En Europa Occidental lo que se ha visto últimamente es el hecho de que paulatinamente se fue borrando el concepto de nación, de patriotismo y de pertenencia a un colectivo, a una identidad, en pos del individualismo y el consumismo. La cultura y el sentido de pertenencia a una sociedad fue, digamos que, perdiendo su lugar frente a la economía. La economía empezó a ocupar el eje central de todo. Es curioso que cuando empezó el tema migratorio en Europa Occidental, con el tema de los refugiados y todo esto, la principal razón por la que muchos dijeron que esto era beneficioso era por la cuestión de pagar pensiones, o sea, el tema económico. Ni siquiera hubo demasiado cuestionamiento en otros ámbitos que no sea el económico, como el hecho de pagar pensiones o necesitar mano de obra, ¿no? Todo una cuestión económica. Uno puede plantar una semilla, pero para que una semilla crezca necesita una tierra fértil para desarrollarse. En la Europa Occidental, donde el tema de naciones, identidad, cultura compartida había perdido tanta relevancia, encontraron ciertas ideas como la tierra fértil que necesitaban para prosperar. En el caso de Europa Oriental, digamos que el terreno no estaba labrado y fertilizado para que estas ideas prosperaran. Como conclusión, a mí me llama la atención el hecho de que mucha gente promueva el liberalismo como la solución a este tema del marxismo cultural. Vamos a decir que es marxismo, aunque no tiene nada de marxismo en el fondo, porque digamos que viendo lo que pasó en otros países donde había mucha libertad y mucho individualismo, digamos que estos movimientos prendieron un montón, se multiplicaron y tienen mucha fuerza. Entonces digo, si antes falló, ¿ahora va a ser la solución esto? Mi opinión es que bueno, en base a esto que he estado pensando y que les dije en este video, cuando uno abandona lo que es la cultura y lo que es el sentido de pertenencia a algo más grande que uno, es normal que aparezcan otras cuestiones que vayan rellenando ese espacio. Y para mí lo que pasó y lo que está pasando en muchos países es que una vez que estamos perdiendo esto, ¿no?, del vínculo con el otro, de tener una responsabilidad y de sentir que somos parte de algo más grande que nosotros, lleva a que, bueno, que esté pasando lo que está pasando, donde hay diversos grupos que se pelean entre sí, donde no hay interés por el bien común, bueno, salvo no meternos en delitos, ¿no? Pero no hay como un interés en soñar cosas grandes o en pensar cosas grandes para la comunidad, sino que todo se está volviendo como mezquino, como peleas de distintos grupos para ver quién tiene más poder que el otro, en fin, lo que estamos viviendo ahora. Bueno gente, esta fue mi opinión sobre este asunto. Como siempre les digo, dejen like, comenten este video, compártanlo si es que les gustó con sus amigos, en sus redes sociales. Quiero darles las gracias a todos por haberlo visto y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Saludos.